Hola, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga a todos, en especial pues a la Iglesia Centro Cristiano Cantar de los Cantares, a todos los líderes, a todos los hermanos que trabajan en este ministerio tan hermoso llamado Cantar de los Cantares, a todos los amigos. Aquí estamos nuevamente a través de estos medios especiales como son los medios de las redes sociales. Gracias, mil gracias por dejarnos entrar en sus hogares, por dejarnos participar de esta gran bendición. En esta preciosa oportunidad tengo para ustedes un tema que Dios ha ministrado a mi corazón y bueno, le he puesto como título que no falte esto en los hogares. Pero quiero que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras. Quiero compartirles allí en el libro de Josué, en el capítulo 2, versículo 18. Como siempre le digo, pues, aquí está plasmada la Biblia, pero yo la tengo, insertada a través de los medios, pues, en esta bendición que Dios me ha entregado, de modo pues que pueda leerlo con más facilidad. Así que, amigo, vaya conmigo a la Biblia, allí al libro de Josué, capítulo 2, versículo 18. Y dice la Sagrada Escritura así, de la siguiente manera. Dice así: He aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda tu familia o a toda la familia de tu padre. Amados, que no falte esto en tu hogar. Fíjese bien, amados. En muchos países del mundo, debido al avance del COVID-19 o el coronavirus, como se le dice, algunos gobiernos han tomado la decisión de declarar en cuarentena a sus países. ¿Para qué? Para poder contener, para poder disminuir los riesgos de contagio. Por esa razón se han prohibido las aglomeraciones, se han cerrado las escuelas, las iglesias, universidades, los restaurantes, centros comerciales, se han cerrado, se han prohibido las entradas de personas de otros países. Solo los connacionales pueden entrar, en este caso en Venezuela, pero pueden entrar con ciertas medidas, ya que pueden traer más contagio para esta nación. Y a nosotros, pues, los que vivimos acá en este país, se nos ha hecho un llamado, y el llamado es a quedarnos en casa. Quédate en tu casa. Pero sin embargo, amado, tenemos que comprender qué significa una cuarentena. ¿Qué es una cuarentena? Una cuarentena, amado, es un término para describir el aislamiento de personas a raíz de una enfermedad durante un periodo de tiempo no específico, para que de esa manera poder evitar o limitar el riesgo de que se extienda la mencionada enfermedad. Es por eso que nos han llamado ahora a una cuarentena, para que nosotros podamos tratar de someter allí, pues, o no dejar que avance lo que es la enfermedad que está llamada, pues, el COVID-19 o el coronavirus. Pero como lo vemos en el versículo que acabamos de leer, para poder salvar la vida de la familia de Rahab, ellos tenían que cumplir solamente una condición. La condición era que ella estuviera en su casa. En su casa iba a haber una marca. La marca era un cordón por donde ellos habían ayudado a Josué y a los espías que fueron a espiar, pues, y a indagar allá en lo que fue la ciudad de Jericó. Y una vez que visitaron allí, esta mujer Rahab le prestó a ellos la ayuda para salvarlos de la muerte en el momento en que ellos los habían descubierto. De modo pues que Josué había hablado con esta mujer, como condición era que cuando ellos tomaran la ciudad, ella debía de estar en su casa con su familia. Y iba a haber ese cordón en la puerta de su casa, que eso le iba a dar a ella la oportunidad de ser salva. Pero fíjense bien, amados hermanos, amigos, en este momento hay muchísimas familias que están guardadas en sus casas. Y yo estoy seguro que muchas de ellas se han preparado para tener lo necesario mientras pase este tiempo de cuarentena, que no sabemos hasta cuándo, pues Dios nos va a permitir estar dentro de nuestras casas. Estoy seguro que mientras dure esta cuarentena, en los hogares se habrán apercibido de alcohol, tapaboca, mascarilla, desinfectantes, jabones antibacteriales, comida, bebida, quién sabe, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero escuche bien esto. Esto no es malo, esto es bueno. Pero en una familia cristiana, aparte de todo esto,
es necesario que no falten 4 cosas que las cuales quiero compartirles a ustedes en este precioso momento. Y cuando hablo de 4 cosas, son 4 cosas espiritualmente hablando. Fíjense bien, vamos o veamos qué no puede faltar en nuestros hogares en este tiempo de cuarentena o en tiempo de crisis, qué es lo que nos puede faltar mientras las podamos superar. Lo que no puede faltar en tu casa, en mi casa, en nuestras casas es lo siguiente. Lo primero es la fe. No puede faltar la fe. La fe debe permanecer avivada. Por eso Lucas 22 del 31 al 32 dice: y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero en el versículo 32 dice: pero yo he rogado por ti que tu fe, fíjese bien, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amados hermanos, fíjese bien, si leemos el versículo y lo analizamos digamos en tanta profundidad, pero superficialmente dándole un pequeño estudio al versículo, vemos que el Señor le está diciendo a Pedro que Satanás lo iba a zarandear. ¿Qué significa esto? El diablo, que el Señor lo reprende en esta hora, dice la Biblia que vino para matar, para hurtar y para destruir. Pero Jesucristo vino para dar vida y para darla en abundancia. ¿Qué significa? Le estaba hablando a Pedro: Pedro, tú vas a pasar, Satanás me ha pedido para que vas a pasar una gran prueba en tu vida. ¿Cuál iba a ser esa gran prueba? Bueno, que Pedro iba a ser sometido, iba a ser probado, fíjese bien, en el momento difícil de lo que iba a ser el tomar de la mano a nuestro Señor Jesucristo para ser llevado a la crucifixión. Pedro iba a ser probado de tal manera que, bueno, bien, fíjese el momento tan tremendo que Pedro sacó una espada para cortarle. Oye, digo, pues, que yo me imagino que fue para cortarle la cabeza a Malco, pero dice que fue allí cuando les zumbó con la espada para cortarlo, le cortó fue una oreja. Dice que le cortó la oreja a Malco allí, al soldado. Pero no solo eso, la prueba de Pedro iba a ser fuerte, porque después Pedro iba a ver al maestro cómo iba a ser crucificado. Pedro iba a estar cerca del maestro. Pedro lo iban inclusive a descubrir dentro del grupo de personas, y Pedro iba a tener que negar al Señor 3 veces para que se cumpliera lo que él le había dicho. Fíjense bien, pero el Señor, dice la Biblia allí, que el Señor había orado para que la fe no le faltara a Pedro. Mire, hermano, en el tiempo de prueba en el cual nos encontramos, en el tiempo de prueba en el cual usted se encuentra, a usted ni a mí, ni a ninguno de los creyentes, ni a ninguno de los cristianos nos puede faltar la fe. ¿Por qué no nos puede faltar la fe, amados? Porque la fe es la herramienta de un creyente. La fe, amados hermanos, es lo que uno puede tener o poseer para contrarrestar los dardos de fuego del maligno que vengan en ese momento. Porque la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña en Hebreos 11:6 y nos dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa esto? Que la fe es el requisito principal de un creyente. En su casa, en mi casa, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de cuarentena, en su casa no puede faltar la fe. Y si viene tribulación y si viene problema, tranquilo, porque la fe nos va a ayudar a pasar por encima de todas esas situaciones. Tenemos que entender, hermano, que estamos viviendo tiempos de prueba. Yo no sé si usted lo ha percibido, no sé si es que usted se ha hecho quizás por allí, el que no quiere darse cuenta de que todo lo que está aconteciendo a nivel mundial lo ha permitido Dios con un propósito, porque esto no solamente pasa en Venezuela, no solamente pasa en Brasil, no solamente está pasando en Perú, no está pasando solamente en Colombia, en Ecuador, esto está pasando en casi todos los países del mundo. Todo esto lo ha permitido Dios, de modo pues que todos debemos estar dentro de nuestras casas para poder evitar ser contagiados o para poder evitar que otros también puedan ser contagiados. Que Dios nos cuide y nos guarde. En tiempos de dificultad, en tiempos de prueba, la fe es lo que nos puede ayudar. Por eso el Señor, escuche bien, Él ora para que a nosotros como sus hijos, para que usted allí, amado hermano, amada hermana, no le falte la fe. ¿Cómo está su fe? Solamente usted lo sabe. ¿Será que su fe ha menguado? ¿Te ha fallado la fe? Bueno, es tiempo de avivar el don del fuego que hay en ti. Esa fe te va a ayudar a superar toda situación. Escuche, la fe es confianza, la fe es seguridad, la fe es certeza. Usted tiene que estar seguro de que todo esto va a pasar. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, porque solamente todo esto está en las manos del Señor y Él es el que determina los tiempos. Él va a saber cuándo Él va a acabar con esta situación, pero nosotros nos pide Dios solo una cosa, y eso nos lo pide ahí en 2 de Crónicas,
en el capítulo 7, en el versículo 14, donde dice que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren de mi rostro, y dice, y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Nosotros tenemos que creer que Dios es el que tiene el control. Es la fe, es la seguridad de que Dios está con nosotros, amados. Fe, debemos tener fe en el poder y en la misericordia de Dios. Acuérdate, oh Jehová, de nosotros, que Dios se va a acordar, claro que sí, porque la palabra es clara cuando dice, alzaremos nuestros ojos a los montes, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? ¿Vendrá de dónde? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amados, si usted es cristiana, si usted es cristiano, si usted vive en un hogar cristiano, allí, amado, no podemos dejar que la fe se nos pierda. La fe, eso no debe faltar en mi casa, la fe no puede faltar en la suya. Escuche, si ha perdido la fe, ha perdido lo principal. ¿Ha perdido lo principal para qué? Para enfrentar las crisis que se nos presentan en esta vida y mucho más ahora. No podemos dejar que en nuestra casa falte la fe, no, señor. Comencemos a orar. Vamos, ¿qué está pasando con su vida espiritual? Porque usted no está orando con su familia. ¿Qué pasa que usted se compromete y que supuestamente va a hacer los altares familiares y no lo hace? ¿Qué pasa que usted no está orando en su hora de oración? Mire, hermano, tenga misericordia de Dios, porque yo sé que estoy seguro que Dios está observando. Dios está mirando que usted no se está reuniendo con su familia, porque usted tiene que creer que la oración de fe es la que puede hacer cualquier cosa. La Biblia es clara y no se equivoca el Señor. Dice, si dos se ponen de acuerdo en esta tierra, lo que aten lo atará Jehová Dios en el cielo, y lo que aten en el cielo, Dios lo va a atar aquí en la tierra. Así que nosotros tenemos que tener seguridad, confianza. Eso se llama fe. Otra de las cosas que no pueden faltar en nuestra casa es la prudencia. Que no te falte la prudencia en tu casa. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 18, en el versículo 14, dice la Biblia de la siguiente manera: David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Oye, qué lindo, ¿no? Fíjese, pero antes de hablar de esto, debemos saber qué significa la palabra prudencia. ¿Sabrá usted qué significa esto? Bueno, yo se los voy a explicar. Prudencia es una virtud que consiste en discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia. Fíjese bien, significa que alguien tiene esa virtud, oye, tiene esa capacidad de discernir, de distinguir entre lo que está bueno y lo que está malo y comienza a actuar, amados. Pero la palabra de Dios declara que David, este hombre llamado David, se conducía con prudencia en todos sus asuntos, es decir, que en todo lo que hacía. Usted y yo debemos saber discernir entre lo bueno y lo malo en todo lo que hagamos. ¿En qué va a beneficiar? En qué no solamente me beneficia a mí, porque a veces somos un poquito como medio egoístas y queremos que todo se nos dé a favor nuestro sin pensar en el prójimo, sin pensar en lo que le pueda suceder a la otra persona que está allí. Por esa razón usted tiene que moverse y hacer todo con prudencia, que en tu casa no falte la prudencia, amado. Dice allí entonces que se conducía y en todo lo que hacía y el Señor estaba con él. Quiere decir que cuando nosotros actuamos con mucha prudencia, Dios está con nosotros, amado. Dios está con los prudentes. Dios no está con los insensatos. El prudente, dice la Biblia, que ve el mal. El sabio ve el mal y se aparta y se esconde. Quiere decir entonces que el prudente ve el mal, lo discierne, lo distingue, pero actúa. Usted sabe cómo está la situación en su casa. Usted sabe qué es lo que está pasando. Si hay problemas en el hogar, usted no puede, oye, comenzar a crear un ambiente de discordia, de enemistad y mucho menos de allí, hermano, de que vaya a haber riña o, oye, o problemas dentro de la familia. Usted tiene que conducirse con mucha prudencia y discernir que puede hacerle daño a su hijo o a su hija, a su esposo o a su esposa, a su padre o a su madre. Allí es donde usted comienza a actuar y de esa manera Dios va a estar allí, Dios le va a ayudar dentro del hogar. Es bueno hacer esto, no es fácil. Todo este tiempo encerrado en la casa, todo este tiempo allí, amado, esperando a ver si el Espíritu Santo nos ayuda. Pero cuando usted se conduce con prudencia, todas las cosas están bien porque Dios va a estar con usted, amado. Fíjese bien, la Biblia dice que entonces que el insensato, ese no discierne, pero el prudente ve el mal. El simple, dice, o el insensato, el imprudente, también ve el mal. Sí, señor, a veces el imprudente ve el mal. Pero ¿qué pasa? Sigue haciéndolo. Ve el mal, pero sigue. ¿Y qué le pasa? Sufre consecuencias, sufre daño por no saber discernir. Dios, hermano, jamás nos va a abandonar. En tiempo de cuarentena, como estamos en casa, Dios no nos abandona. Lo que pasa es que a veces nosotros somos imprudentes. Eso es lo que sucede. A veces somos imprudentes. Vemos el mal, vemos el peligro
Decimos conocer el peligro y estamos conscientes a veces de los riesgos. Pero a veces pasa que seguimos, amados hermanos, sin que nos importe. Bueno, no vemos ni siquiera el daño que le podamos ocasionar a otras personas o el daño que podamos recibir. Por eso vemos el mal. Ese es el insensato. Y a veces decimos, Dios me abandonó, Dios no te abandona. Lo que pasa es que a veces nosotros cometemos la falta, somos nosotros los imprudentes. A veces Dios nos permite muchas cosas, pero la palabra de Dios nos enseña que la sabiduría y la prudencia son dadas por el mismo Señor Jesucristo. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 4, en el versículo 29, dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande. Fíjese esto. Quiere decir que la sabiduría va acompañada de la prudencia. Y dice, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Mis queridos hermanos, escuche bien, amigo, quedarnos en casa no significa que a nosotros nos falta la fe. No. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que si nosotros nos quedamos en nuestras casas, nosotros estamos actuando con un corazón prudente y entendido. No es que yo esté falta de fe. Oh, el pastor Lucilio no abre la iglesia porque le falla la fe y no cree que el Espíritu Santo los va a librar, oye, de esa pandemia o de ese COVID-19. No, amado, lo que pasa es que nosotros actuamos con un corazón de prudencia y no me atrevo a exponer a mi gente a una situación como esta, porque si Dios en este tiempo nos está mandando a nosotros estar en casa, sea como sea y es que esté actuando Dios, uno tiene que ser prudente, porque si Dios nos manda a ser prudentes, debemos serlo. Escuche, yo confío en la protección de Dios, pero tengo mi corazón prudente. Así debe ser usted. Usted no puede permitir que sus hijos salgan por allí. Usted no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque de esa manera usted lo expone. Y no solo que lo expone, porque si su hijo Dios lo cuide y lo guarde, su hija Dios lo cuide y lo guarde, su familiar Dios lo cuide y lo guarde, llegase a contagiarse afuera, le va a traer a su casa algo que usted no espera y mucho menos desea. Por esa razón es que debemos actuar con un corazón prudente. Alabado sea el Señor. Número 3, que no nos falte en la casa la paciencia. Que no falte en tu casa la paciencia. Esa es una virtud. Es más, la Biblia dice que es fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. La paciencia no debe faltar. ¡Wow! Y cuánto anhelamos y deseamos tener paciencia para soportar. No es fácil soportar al niño brincón de la casa. No es fácil soportar a la mujer que es rencillosa dentro de la casa. No es fácil estar dentro de la casa con un señor mayor allí, cabeza calva, barrigón, gruñendo todo el día, pero gloria a Dios por todo eso. Gracias a Dios debemos tener la suficiente paciencia para soportarnos en medio de este tiempo en que nos encontramos. Por eso Santiago capítulo 5 versículo 7 dice, por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, fíjese bien, hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Amados, tenemos que entender que lo que está pasando en el mundo nos llena de impaciencia, claro. Oye, ¿quién va a querer estar encerrado en su casa por tanto tiempo? Nadie. Nos acostumbramos a ir de aquí para allá, de allá para acá. Nos montábamos en un lugar, en el carro, en el tranvía, en el carro, en el ferrocarril, en el metro. Eso, y andábamos para arriba y para abajo, para donde nosotros quisiéramos. Pero esta situación de cuarentena nos obliga a tener que estar dentro de la casa. ¡Wow! Y a veces esto nos llena de impaciencia. Yo lo entiendo, amigo. Yo te entiendo, hermano. Pero es el tiempo de tener paciencia para poder resistir y soportar en medio de estos tiempos de crisis en que estamos, en medio de este tiempo tan difícil. Escuche bien, nosotros nos impacientamos porque jamás no estábamos acostumbrados, nunca habíamos enfrentado una situación como esta. El hecho de no poder salir, el hecho de tener que estar en casa encerrado, el hecho de que todo esté cerrado, centro comercial, iglesia, restaurante, todo, hermano, produce en nosotros ansiedad. Claro que sí. Andamos con un desespero. Deseamos que sea ya, que sea mañana, en que cerremos los ojos y despertemos y que esto ya haya pasado, que sea un mal sueño. Pero te voy a decir, no es un sueño, es una realidad. Este es el tiempo en que usted tiene que decirle a Dios, Señor, ayúdame, lléname de la suficiente paciencia para yo soportar y para yo resistir hasta el día que tú tengas que tomar el control de todo esto. Y quisiéramos que todo esto ya estuviera normal.
que todo volviera a la calma, pero no es así. Tenemos que ser pacientes. Usted debe ser paciente, hermano, hermana, usted que está allí, pídale al Señor que le dé paciencia. Que Dios tiene un tiempo perfecto en cada cosa. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 1, lo dice allí: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No se ponga a estar peleando con Dios. Nada va a ganar. Dice que podrá el barro pelear con su alfarero. Jamás. ¿Podrá el hombre pleitear con su hacedor? Jamás. Imagínense entonces, usted y yo tenemos simplemente que someternos con paciencia a lo que Dios quiera hacer. Como cristianos tenemos que confiar en la palabra de Dios. Y tenemos que creer que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Si usted, amado, le estaba anhelando a Dios un tiempo de reposo, oye, y lo tuvo, pues. Usted le estaba pidiendo a Dios tiempo de relajarse en casa. Bueno, hermano, Dios se lo concedió. Usted que le estaba pidiendo tiempo para estar con su familia, porque quizás no había tiempo por el trabajo, por las situaciones. Bueno, Dios te concedió el deseo de tu corazón. Ahora tienes tiempo suficiente para compartir con tu familia. Comparte con tu esposo, comparte con tu esposa, comparte con tus hijos. Pues aprovecha a tus hijos ahora. Tú que le estabas anhelando y pidiéndole a Dios un tiempo para descansar en casa. Bueno, aprovecha esto. Todo nos ayuda para bien. Dios tiene propósito en todo esto y yo lo creo. Hay un propósito establecido por Dios. Dios nos está llamando, oye, a un tiempo de gracia, un tiempo de protección, un tiempo donde Él va a demostrar su manifestación gloriosa. Y yo estoy seguro que lo que viene después de todo esto será grande. Solo aquellos que se aferren a Dios con paciencia y con confianza, estoy seguro que verán la gloria del Señor. Muchos se van a quedar en el camino, ojalá que no sea usted. Muchos se van a quedar, sí Señor, ojalá que no sea usted, que se queden otros, pero yo no me quiero quedar. No, Señor. Muchas veces no comprendemos lo que está pasando, pero debemos de ser pacientes. No comprendemos esto, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué nos está sucediendo? Ponte a pensar ahora, mi hermano, mi hermana, en todos aquellos que están por allá, que están viviendo una situación bien difícil, amado. Seamos pacientes y esperemos para poder ver las maravillas de ese Dios grande. En Salmo número 40, en el versículo 1, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Quiere decir que para poder ver la gloria de Dios hay que esperar con paciencia. Mira el labrador que con paciencia siembra y espera la lluvia tardía y espera la lluvia pronta. Así que no te impacientes, porque lo que ha de venir, vendrá. Eso que usted le está pidiendo a Dios, vendrá, pero en el tiempo perfecto de Dios, no en tu tiempo. No estés orando para que se haga tu voluntad, no. Deja ya de orar así. Comience a orar al Señor como oró el mismo Jesucristo. Jesucristo dice que cuando estaba en el monte de Getsemaní, cuando le faltaban escasamente 13 horas para ser tomado preso, para llevarlo allá ante el patíbulo o ante el Sanedrín, dice la Escritura que él allí estaba orando. Y dice que en medio de su oración, dice que de su frente caían sudor como gotas de sangre. Pero ¿sabe cuál era la oración del Señor? La oración del Señor era de esta manera: así que si fuere, Señor, si fuere posible, pasa de mí esta copa y que no la beba yo, decía él. Pero a lo más hermoso de esto es que dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si el mismo Señor con mucha paciencia esperó para que se cumpliese la voluntad perfecta de Dios. Amados, como humano yo estoy seguro que él no quería ir a la cruz, pero él dijo: no, tengo que esperar que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Tu voluntad será una cosa, pero la voluntad de Dios es otra, porque Él dice claramente: tus caminos no son mis caminos. Sí, no son. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Quiere decir que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, mas no pensamientos de mal. Muchos creemos que Dios, no nos quiere, no nos ama. No, Dios nos ama, nos sigue amando. Solo que nos está probando Dios en este tiempo. Ojalá, Señor, y podamos abrir nuestras manos y levantarlas hacia Él y poder agradecerle a Dios por lo que está haciendo con nosotros. No importa lo que esté pasando, lo que esté sucediendo, todo esto es porque Dios lo está permitiendo. Hermano, sé tú participante de la gloria de Dios. Y como Dios decía antes, sea usted ahora protagonista de lo que ha de venir. No espere que se lo cuenten. Sea usted un protagonista de lo que Dios quiere hacer. Número 4 de los 4 puntos que no nos pueden faltar en casa. 4 cosas. Ya sabemos cuáles son ellas. Lo otro es que no nos puede faltar la comunión con Dios.
Eso no puede faltar. Oye, pero lo dejaste de último, pastor, eso debe ser lo primero. No, porque que muchas veces no es que sea de último, ¿no? Sino que nosotros tenemos que entender que la comunión con Dios nos lleva a todo esto que antes hemos hablado. Esto que no se te olvide. Porque Mateo capítulo 18, versículo 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Posiblemente, mi querido hermano, la cuarentena que se vive en muchos países, ya por esa razón ya no podemos congregarnos. Ya no nos permiten congregarnos, los templos están cerrados, los templos tienen sus puertas allí, no nos permiten aglomeraciones, no nos permiten compartir como antes, por la misma situación de esta, peste que se ha proliferado en todo lo que es el mundo. Pero como iglesia, en nuestros templos, amados, es que no nos dijeron que no, pero la iglesia es usted, la iglesia soy yo, la iglesia somos todo lo que hemos creído en Él. Aunque no nos podamos congregar en los templos, nosotros sabemos que en donde estemos, donde usted se encuentre, usted representa la iglesia del Señor. Hay que reconocer una gran verdad. Somos nosotros la iglesia. En el barrio, ahí en tu barrio, ahí en tu comunidad, ahí en tu sector, allí en la urbanización donde tú te encuentras, en el piso tal, en la vereda tal o en el pasillo tal o en el apartamento tal, allí tú representas la iglesia del Señor. Vámonos. En vez de estar allí pasando un rato, no digamos mal, pero no algo que edifica, conversando con tu vecina, comienza a hablarle del Señor, comienza a hablarle al vecino del Señor Jesucristo. ¿Qué pasa que no le tocas la puerta al que está frente a tu casa para decirle, vecino, Cristo te ama? Este es el tiempo de dar a conocer a Jesucristo dentro de nuestras comunidades. Y cuando salgamos de todo esto, entonces, mis queridos hermanos, vendrá detrás de nosotros una gran multitud que va a seguir al Señor. Porque usted no perdió el tiempo como iglesia, porque en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de querer estar en nuestras casas, como nos han dicho, es el momento de poder predicarle a la familia, es el momento de poder predicarle a todos los que están con nosotros, mis queridos hermanos. Tienes que entender algo, que tú y yo somos la iglesia. Mientras los templos de nuestras congregaciones tengan que permanecer cerrados por medidas de prevención, tenemos que adorar al Señor. Pero ¿cómo lo vamos a adorar, pastor? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, usted será que tiene una idea más o menos, me imagino, pues que tendrá una idea de que adorar se tiene que adorar solamente en el púlpito, en el altar, donde están los adoradores, donde están las parafernalias, donde se encuentran las danzarinas, donde están todos los adornos. No, escuche bien. Nosotros, mientras nuestros templos están cerrados por medidas de prevención, nosotros tenemos que adorar al Señor en familia. Adore al Señor con su hija, con su esposa. Tómese una guitarrita si la sabe tocar, agarre un cuatrico, si no tiene un cuatrico no importa, agarre, por lo menos aunque sea, no voy a decir esta palabra, pero a muchos no les gusta, agarre una perolita, pues aunque sea, pues un tamborcito y comience a darle allí y adore al Señor, comience a adorar a Dios en familia. Usted no quería estar en su casa, pues aproveche que está en su casa y adore al Señor en familia. No solamente adore al Señor en familia, lea la palabra. Amados, mientras los templos de nuestras congregaciones tengan que permanecer cerrados por medida de prevención, amados, tenemos que adorar al Señor. ¿Cómo lo vamos a adorar? En familia. Aprovechemos este momento, amado, de cantarle al Señor con cánticos, con alabanzas, con tus hijos, con tus hijas, con tu esposo, con tu esposa, con toda la familia en general. Aprovechemos este tiempo porque la iglesia somos nosotros, amados hermanos. Y si los templos están cerrados, nosotros no nos han quitado la voluntad o el deseo de poder adorar al Señor. Adoremos al Señor en familia. También aprovechemos el momento de que estamos en nuestra casa para leer su palabra, leer la Biblia con la familia o en la familia, con los hijos, con las hijas, con los esposos y esposas, con la familia en general. También leamos su palabra. Pero no solo eso, oremos en familia. Aprovechemos este momento, lo que hacíamos en la congregación y lo que aprendimos en las congregaciones, en nuestras iglesias, pongámosla en práctica ahora en nuestra casa. Quédate en casa, sí Señor, pero aprovecha tu tiempo de adorar al Señor, de leer su palabra y de orar en familia. Amado, esto es algo que no solamente debemos hacerlo en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, sino que esto debemos hacerlo siempre.
Esto que se convierte en nosotros un hábito de reunir a la familia para adorar al Señor, de que se convierta un hábito en nosotros, no solamente de adorar, sino también de leer su palabra y de orar en todo, juntamente con toda la familia en general. Amados hermanos, concluyo con esto. Cada día, amados hermanos, tenemos que reunirnos para buscar de Dios. Así que vamos, hermano, te animo en este momento, te animo en este día, te animo, amado, para que usted comience, escuche bien, a buscar a Dios. Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Que nunca nos falte en nuestros hogares la fe, que es una de las cosas principales. Que no nos falte la prudencia, que no nos falte la paciencia. Y sobre todas las cosas, amado, que no nos falte la comunión con Dios. Quiero orar por ti, amado, allí donde tú estás. Si quieres reconciliar tu vida con el Señor, aprovecha ahora este momento, amado. Aprovecha este momento de allí, bueno, de reconciliarte. Repite conmigo estas palabras y diga: Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Hoy, Señor, me reconcilio contigo. Quizás me ha faltado la fe, me ha faltado la paciencia, me ha faltado la prudencia y quizás he perdido la comunión contigo, Padre amado. Hoy, Dios mío, me reconcilio para poder, Señor, tener la seguridad plena de que tú estás con nosotros en medio de estos tiempos. Espíritu Santo de Dios, guíanos, Señor. Guíanos para poder hacer las cosas conforme a tu santa y bendita voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, se despide de ustedes su pastor y amigo Lucilio Luna. Ya sabe, amado hermano, amado hermano, gracias. Bueno, permítenos nuevamente poder participar a través de las redes sociales, en su canal de YouTube, Cantar de los Cantares. Bueno, amado, y usted simplemente lo que tiene es que suscribirse. Suscríbase, dele me gusta y le da a la campanita. Y esto nos va a hacer participante de esta gran bendición. Cada momento especial de poder ministrar la palabra, usted y yo podamos disfrutarlo en el Señor Jesucristo. Dios te guarde, Dios te bendiga. Se despide de ustedes su pastor y amigo Lucilio Luna.